Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Me hacen recuerdo, por favor, dónde nos quedamos? Lo último que mencionó fue que sobre los factores genéticos de la esquizofrenia. Ah, ya estamos en esquizofrenia. Ah, qué bien. Ya habíamos visto la parte de criterios diagnósticos. Hola. Ya vimos la parte de criterios diagnósticos. Kelly, Yolanda, ya habíamos visto lo de criterios. Disculpe, doctor, no pude entrar a la anterior clase, ni idea. ¿Alguien que me pueda decir qué fue lo último que vimos? Que quiero saber si debo darles la parte de criterios o no. Hola, ¿alguien que estuvo en la anterior clase que nos pueda decir, por favor? Creo que no, doctor. Solo nos dio una introducción pequeña hacia la esquizofrenia. Lo último que nos dio sobre los gemelos idénticos. Nos dio un ejemplo sobre dos médicos que uno primero lo desarrolló y después otro. Sí, un momento, estoy revisando el video de la anterior clase. Voy a ver qué deseo mencionar. A ver, vimos cómo hacer. Sí, todavía no les mencioné. Sí, todavía no. Ya, deme un minuto entonces. Tengo que abrir otra presentación. Vieron bueno, escucharon el caso clínico que les subí, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que podría decirme qué le pareció, si es que era un caso de esquizofrenia o a lo mejor un caso de trastorno de ideas delirantes?
Ah, coincidía más con esquizofrenia, ¿Por al qué, menos José? por los criterios, al menos descartando lo más común era auditivo de la paciente, que su primo, su madre, su hermana le querían hacer la vida imposible debido a que terminó con su novio, que le querían sacar plata Ajá, y le habían metido radios en su habitación. ya. Eso indicaría más esquizofrenia, ya que leyendo trastornos de ideas delirantes, Ujú. lo más común era que sean de persecuciones tipo eróticas o celotípicas. Celotípicas. Ya. Bueno, justamente entonces ahora vamos a ver esto de los criterios diagnósticos para que tengan claro que, cuál era el diagnóstico más probable para esta mujer. Los criterios diagnósticos según la CI-11, ahora sí ve mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí se ve? Sí, Doc. Ya. Según la CIE-11, la clasificación, no, perdón, los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de esquizofrenia deben estar presentes por al menos un mes, todos los días y casi todo el día. En total existen 7 criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico, valga la redundancia. De estos 7, por lo menos uno de los primeros 4 debe de estar presente, más uno extra. Podrían ser 2 de estos, o podría ser uno de estos y uno de estos de acá. Tienen que ser 2 mínimo, pero por lo menos uno debe ser cualquiera de los que están acá arriba. ¿Se entendió esa parte? ¿Puede repetir por fin, Doc? Ya. Para hacer el diagnóstico se necesitan 2 criterios que deben estar presentes por al menos un mes. Pero de esos 2 criterios, por lo menos uno debe ser alguno de los que están aquí. Uno de estos, de aquí. Y el otro puede ser cualquiera. Puede ser otro de estos o puede ser uno de estos. No importa. Ya, comprendo. Ahora sí. Sí, Doc. Ok. Ahora vamos a ir viendo cuáles son esos criterios diagnósticos. El primero es ideas delirantes persistentes. Las ideas delirantes pueden ser de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Como dijo acá su compañero, pueden ser celotípicas, pueden ser erotomaníacas, pueden ser paranoides, de grandeza, místicas, nihilistas, la idea delirante que ustedes quieran. Pero la característica más común es que estas ideas delirantes suelen ser bizarras. Suelen ser ideas delirantes difíciles de ser ciertas en cualquier contexto. Una idea delirante no bizarra podría ser, por ejemplo, que alguien esté convencido de que su esposa tiene un amorío con el vecino del frente. Eso podría ser cierto. No sería ni la primera ni la última persona que tiene un amorío con algún vecino. Sí, podría ser posible. Pero una idea delirante bizarra podría ser, por ejemplo, la que tiene esta mujer, la del caso clínico, que está convencida de que le han puesto micrófonos en las paredes, en el teléfono, o que tanto la madre como la hermana
han puesto, no, han pagado a personas que están alrededor del hospital para vigilarle. Aunque igual y eso hasta cierto punto podría ser hasta creíble. Pero a ver, otra idea mucho más bizarra. Por ejemplo, alguien que diga que viene de la constelación de Orión, ¿sí? Que ha venido al planeta Tierra para eh, espiar las tecnologías que tenemos los humanos y preparar una invasión marciana, bueno, una invasión extraterrestre. ¿Ya? Eso sí sería mucho más bizarro. Entonces, el hecho de que la persona tenga ideas delirantes por más de un mes ya es un criterio para poder sospechar de que esta persona tenga esquizofrenia. Otro síntoma u otro criterio, alucinaciones persistentes. Las alucinaciones pueden ser de todas las modalidades sensoriales. Pueden ser visuales, pueden ser auditivas, táctiles, olfativas, gustativas, senestésicas, somáticas. Sin embargo, las alucinaciones más comunes en la esquizofrenia suelen ser auditivas, que es justamente lo que tiene esta mujer. Pero repito, pueden ser de cualquier modalidad. Otro, pensamiento desorganizado. Esto del pensamiento desorganizado ya lo habíamos visto como ejemplo en un caso clínico, no, perdón, como ejemplo lo vimos en el capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando les hice escuchar un fragmento de un paciente y era el ejemplo de incoherencia? ¿Recuerdan? Sí, doctor. Sí. Eso es justamente a lo que se llama desorganización del pensamiento. Simplemente para recordar un poco, les voy a hacer escuchar. Ah, no, este no es. Les voy a volver a hacer escuchar ese fragmento. Este es. ¿Es esos 15 años? Sí. Dame un minuto. Ya. Se tomó de la sangre en mi cerebro. Se tomó de la sangre de su cerebro. A ver, ¿cómo es eso? Explíqueme mejor. O sea, se ha tomado de verdad, se ha tomado mi cerebro de verdad con la sangre, porque es un delito frecuente de ustedes. Delito frecuente. Frecuente. Cuando nos dice delito, Paulo, ¿a qué se refiere usted? Es delito a que observen mi cerebro. Pero como usted es doctor, usted puede llevar el CAET. El CAET de mi cerebro puede llevar. ¿El CAET? El CAIRE. ¿Qué es el CAIRE? El CAIRE de mi cerebro puede llevárselo usted para estudiar, yo creo. ¿Pero qué es el CAIRE, Paulo? Es la mitad de mi cerebro. Ah, ya. Difícil que me lleve la mitad de su cerebro, Paulo. Tienen que ponerme manos, doctores. ¿Las manos? Porque me está viniendo una serie de enfermedades muy difíciles. Yo tengo esquizofrenia avanzada y me están viniendo unos tipos de enfermedades cancerosas de la piel, no sé, me están viniendo transformaciones así. ¿Su cuerpo se está transformando? Está transformando. ¿Y todo eso es por su enfermedad? Sí, es por mi enfermedad. ¿Se dan cuenta el discurso tan críptico que tiene este paciente? Críptico en el sentido de que es por su incoherencia, su incongruencia, que es difícil pensar, no, perdón, es difícil
encontrarle una lógica, un sentido, un hilo conductor a lo que la persona dice. A eso se refiere este criterio cuando habla de desorganización del pensamiento. No es un criterio que esté constante en todas las personas. Si ustedes recuerdan, al escuchar a esta mujer, la del caso clínico que les subí, en realidad el discurso que ella manejaba no estaba tan desorganizado. Se comprendía bastante bien eh, las explicaciones que daba a por qué experimentaba ella estos fenómenos. Tal es así que pues se entiende, ¿no? Un poco la historia que ella manejaba, que que su hermana y su mamá pues estaban en un complot, querían quedarse con el dinero del novio, se enojaron mucho cuando ella lo dejó ir, habían planificado todo, o sea, se entiende. Pero vean ustedes cómo dos personas con discursos tan distintos tienen el mismo diagnóstico. Ambas tienen esquizofrenia. ¿Hasta acá vamos bien? Se está comprendiendo? Sí, doctor. De acuerdo. El otro criterio de los más importantes, por decirlo así, son las experiencias de pasividad, que es compatible con el síndrome de pasividad que ustedes ya conocen, donde la persona está convencida de que se puede comunicar telepáticamente con otras personas, que las otras personas pueden leer su pensamiento o que a esta persona le llegan los pensamientos de otros o sus pensamientos pueden difundirse o que alguna persona le roba los pensamientos. Esos son los fenómenos de eco, robo e inserción de pensamiento. Y claro, además la persona siente que puede ser controlada, que sus ideas, que sus impulsos, que sus acciones están manipuladas por otras personas. Entonces, de todos los criterios diagnósticos que pueda tener una persona, teniendo uno de estos, ya es muy indicativo, muy sugerente de que podría la persona tener esquizofrenia. Si tiene dos de estos, ya, el diagnóstico ya está hecho si los síntomas han durado más de un mes. En el caso de la señora, bueno, de la señora del caso, ella tiene delirios persistentes y tiene alucinaciones persistentes también. Entonces, ya con eso podríamos hacer el diagnóstico de esquizofrenia. No obstante, hay aún otros criterios más que podrían ser parte del diagnóstico. Uno de ellos es la presencia de síntomas negativos. En un momento más les voy a explicar cuáles son, pero tengan en mente, síntomas negativos. Otro, comportamiento severamente desorganizado. Así como, así como se desorganiza el pensamiento, se podría desorganizar también el comportamiento o la conducta. Un comportamiento desorganizado, si ustedes recuerdan, es un comportamiento que no tiene ningún propósito, es totalmente aleatorio, impredecible. Y en el examen que ustedes dieron, en el primer parcial, había un ejemplo de esto, de esta muchacha que hacía huecos en el patio de su casa, los llenaba con zapatos y libros y luego daba vueltas alrededor. Eso es un comportamiento completamente desorganizado. No es propio solamente de la esquizofrenia, por supuesto. Una persona con demencia, una persona con discapacidad intelectual podría tener también un comportamiento desorganizado. Por eso existen los criterios diagnósticos, esta suma de criterios, para no equivocadamente darle un diagnóstico a alguien. Y finalmente tenemos a los trastornos psicomotores. Estos trastornos psicomotores ustedes también ya los conocen. Son las estereotipias, son
los manierismos, es la catatonía. ¿Qué más había? Manierismos, es la ecolalia, la ecopraxia, la ecominia. Entonces, si una persona tiene uno de estos, más, por ejemplo, si la persona tiene ideas delirantes y además tiene síntomas negativos, esquizofrenia. Si la persona tiene alucinaciones y algún trastorno psicomotor, esquizofrenia. ¿Quedó claro hasta aquí o hay alguna duda? Sí, Doc, entonces como que los síntomas que son más importantes serían los que aparecen en la primera ramita, eso. Esos. Por lo menos uno Tiene tiene que que estar aparecer presente. uno sí o sí. Sí, sí o sí uno de esos. Ya, Pero mínimo deben ser dos, ya. Y si no, uno de esos de arriba y otros de abajo como el síntoma negativo, etcétera. etcétera. Exactamente. Ah, ya. Gracias. Durante más de un mes, ¿no? Ahora, obviamente, antes de hacer el diagnóstico, ustedes deberían haber descartado cualquier causa física. Deberían haber descartado que esta persona tenga un tumor cerebral, que no tenga neurolupus, que no haya una, no sé, una hidrocefalia en ese cerebro, que la persona no tenga epilepsia, que la persona no tenga, qué sé yo, alguna enfermedad neurodegenerativa. Todo eso deberían haberlo descartado antes de pensar en el diagnóstico propiamente de esquizofrenia. Bueno, entonces aclarado este punto, vuelvo a mi anterior presentación. Deme un minuto. Doctor, disculpe, y en el caso de la mujer, ¿cuál de estos de abajo tendría? A ver, un ratito, ahorita les digo. Ya lo he cerrado. Acá. En realidad, ella no tiene ninguno de los de abajo. No tiene síntomas negativos. Ahorita les voy a explicar cuáles son. Su comportamiento no está severamente desorganizado. ¿M? Y tampoco tenía, por lo menos a lo que se veía, ningún trastorno psicomotor. En ella, los criterios que cumple son ideas delirantes y alucinaciones. Como son dos síntomas y por lo menos uno de ellos es estos de los que están acá arriba, pues ya se hace el diagnóstico. Es decir, no es obligatorio que tenga alguno de estos. Lo que es obligatorio es que tenga por lo menos uno de estos de acá arriba. ¿Ahora sí quedó claro? Sí. Ok, ahora sí, cambio de presentación. Reunión. ¿Dónde está? Acá. Bueno, ahora, justamente voy a hablarles de los síntomas. Los síntomas de la esquizofrenia, para propósitos más didácticos, para que se comprendan mejor, y además para poder relacionarlos hasta con el pronóstico y en cuanto a su origen, se los divide clásicamente en dos tipos, positivos y negativos. Los síntomas negativos son aquellos que representan un déficit, una merma de alguna función psíquica superior. Y los síntomas negativos son estos que tienen acá. Son la alogia, que se llama así cuando una persona tiene muy pocas ideas, hay una pobreza en su discurso, casi la persona se queda mutista o responde de una manera muy lacónica. Lacónico es alguien que dice, sí, no sé, ayer, casi, ¿no? O sea, con muy pocas palabras o utiliza frases muy pequeñas, muy simples. Ahí decimos que el paciente o la paciente está alógica. Además, está presente la abulia, que es la poca o ninguna motivación.
La persona no quiere hacer nada, no tiene ninguna iniciativa. Además, existe el aplanamiento afectivo o embotamiento afectivo. Recuerden que son sinónimos. Luego tenemos el aislamiento. La persona no le interesa relacionarse con nadie. Hay anedonia. Es esta incapacidad de sentir gusto o placer por las cosas. Si ustedes se dan cuenta, estos criterios que acabo de mencionar se parecen mucho a un tipo de personalidad. ¿Cuál era? La depresiva. No hay personalidad depresiva. Esquizotípica. No era la esquizotípica, pero estaba en ese grupo. Borderline o bipolar. No. Más bien los borderline, más bien recuerden que están en el grupo de personalidades dramáticas o emocionales. ¿Cuál? Esquizoide, exactamente. Una persona con esquizofrenia podría en algún momento, si es que sus síntomas son de predominio negativo, parecerse a alguien que tiene una personalidad esquizoide. Pero recuerden que la personalidad es un continuum. Es decir, la persona desde que era niña, adolescente, ya tenía estas características. Es decir, acompañan a la persona toda la vida. En cambio, en la esquizofrenia hay un punto en la vida de la persona donde se puede decir, hasta esta edad, el Jaime era así, pero desde esta edad se ha vuelto así, abúlico, con aplanamiento afectivo, se ha aislado y no tenía ganas de hacer nada y parecía que no disfrutaba de nada. Es decir, hablamos de esquizofrenia en este caso porque estas características se instauran en algún punto de la vida de la persona. No son características que acompañen a la persona toda la vida. Es de esa manera que ustedes pueden hacer el diagnóstico diferencial con rasgos o trastornos de personalidad, en este caso esquizoide. Además, la persona con este tipo de síntomas tiene dificultades para sostener la atención o para concentrarse. Puede estar distráctil o puede estar hipoproséptica. En el origen de estos síntomas se dice que podrían haber alteraciones del neurodesarrollo, es decir, la configuración misma de las vías neuronales podrían estar alteradas. Y la pena de quienes tienen esquizofrenia con este tipo de síntomas es que lamentablemente no son susceptibles a mejorar con los medicamentos. Por eso al fin acá les dice no modificados por los neurolépticos. Y esto siempre indica mal pronóstico. Acá tienen ustedes un cachito de una entrevista a la familiar de un paciente que tiene una esquizofrenia con predominio de estos síntomas. Ella decía, no sabemos cuándo empezó a ponerse mal. Poco a poco se volvió callado. No sabemos qué hacer. Todo el día se la pasa en la casa, por nada quiere salir, ha dejado la escuela, casi no nos habla, solo se queda ahí, quieto, no se baña, no se cambia de ropa. Tenemos que sacarlo a la fuerza de su cuarto para limpiar un poco. Dense cuenta cuán distintos parecen la mujer de la muñeca fracturada, el muchacho al que no se le entendía casi nada de lo que decía, pero que hablaba, y este otro muchacho. Los tres tienen esquizofrenia y vean cuán distintos parecen. ¿Hasta aquí vamos bien o alguna duda o pregunta?
Todavía. Ya. El otro grupo de síntomas en la esquizofrenia es la presencia, o mejor dicho, son los síntomas positivos. Los síntomas positivos representan una distorsión o una exacerbación de algunas de las funciones psíquicas superiores. Estos comprenden los trastornos sensoperceptivos, es decir, las ideas delirantes, las alucinaciones, trastornos ideativos, ahí sí estarían las ideas delirantes, la experiencia de pasividad, el síndrome de pasividad que ustedes ya conocen, los trastornos ideoverbales, es decir, circunstancialidad, neologismos, tangencialidad, incongruencia, incoherencia, perseveración, todos esos son trastornos ideoverbales. En la génesis de este tipo de síntomas se sospecha que existe un exceso de tono dopaminérgico en algunas de las vías dopaminérgicas justamente en el cerebro, concretamente en la vía mesolímbica. Hay varias vías cuyo principal neurotransmisor es la dopamina. Está, por ejemplo, la córtico basal, la túbero infundibular, todas ellas tienen como mensajero a la dopamina, pero la que parece estar más implicada en la aparición de estos síntomas es la mesocortical. Lo bueno de estos síntomas es que sí tienen buena respuesta a los antipsicóticos. Y a continuación les muestro esta viñeta. Este es un caso que me tocó atender cuando yo era residente y también lo vio su docente, la doctora Flores, su docente de administración hospitalaria. A ella le tocó atender las contusiones con las que vino este hombre. Este era un transportista pesado, ¿no? De estos que manejan camiones y tráileres. Y había emprendido un viaje desde Cochabamba hasta Rurrenabaque. Había pasado a La Paz y estaba en media carretera por los Yungas, en el norte de La Paz, ya por llegar a Rurrenabaque. Pero una noche él empezó a ver serpientes, él contaba así, ¿no? Serpientes que cruzaban la carretera de un lado al otro. Y de repente se le vino a la mente la idea de que estas serpientes podrían ser enviadas por personas que le estuvieran persiguiendo, por algún motivo. Y la ansiedad y la preocupación y el miedo por estas ideas y ver a las serpientes fue tan intensa que dejó su camión ahí en medio de la carretera, en medio de la nada, y se regresó a Cochabamba. Y esto que les voy a leer es lo que contó la esposa de él. Ella decía, un día llegué a la casa y vi 3 papayas en la puerta, cortadas a la mitad. Mi esposo estaba dentro, aterrado. Decía que le estaban persiguiendo unas personas, que las escuchaba alrededor de la casa. Querían entrar y las papayas no dejaban que eso pasara. Había sacado su pistola, hablaba solo, gritaba que le amenazaban. La policía tuvo que intervenir, o tuvo que venir. Tuvimos que llamar al batallón antimotines porque agarró una garrafa y decía que la iba a hacer explotar con nosotros dentro. Vean ustedes lo terrible de la situación y el mal momento y el terrible susto que seguramente pasaron la familia y los vecinos también. Este era un hombre enorme, grandote y pues muy fornido. Y los de la policía pues nada pudieron hacer, fueron totalmente rebasados por su fuerza, por eso es que vinieron los antimotines. Y ellos incluso tuvieron que gasificar la casa y solamente así lo pudieron reducir y llevarlo al psiquiátrico. Y estaba tan impregnado el hombre del gas lacrimógeno que impregnó también todo el pabellón de agudo varones del hospital psiquiátrico. Por 3 días a ese pabellón uno entraba y empezaba a lagrimear.
Pero así tan dramática como parece la situación, un psiquiatra que atiende a una persona así, entre comillas, se alegra. Se alegra porque sabe que lo más probable es que vaya muy bien, que una vez que se le den los antipsicóticos, este estado tan grave, aparentemente grave, seguramente mejorará y que las alucinaciones y las ideas delirantes seguramente terminarán eh, incluso hasta desapareciendo. Pero todo lo contrario cuando un psiquiatra atiende a una persona así, que no hace escándalos, que no pone en peligro su vida o la vida de otras personas, pero que para nosotros, desde el punto de vista psiquiátrico, representa un muy mal pronóstico. Porque en este caso, nosotros sabemos que le demos lo que le demos, esos síntomas negativos no van a mejorar. Y la persona generalmente se queda ahí estancada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Están comprendiendo? Sí, doctor. Sí, Doctor. muy bien. Ahora, les decía que nosotros, como médicos, no podemos directamente atribuir a que los síntomas que tiene este paciente o esta paciente psicótico, psicótica, em, sean directamente atribuibles a la esquizofrenia. Primero debemos descartar enfermedades o condiciones físicas. Entonces, ante una persona psicótica, como la señora de la muñeca fracturada, o como este hombre, o el muchacho este que la familia no sabe hacer porque no sabe qué hacer porque está encerrado mucho tiempo en la casa, debemos solicitar algunos exámenes. Pues los más comunes, un hemograma, glicemia, pruebas de función renal, urea creatinina, pruebas de función hepática, pediremos bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, albúmina. Pediremos también, es importante, un ionograma. Nunca se olviden del calcio, por favor. No me voy a cansar de repetirles. Podemos pedir si la persona tiene datos de ser diabética o su glicemia es muy elevada. Si digamos, llega con nosotros y resulta que su glicemia está con 350, debemos solicitar además de hemoglobina glicosilada. Podemos pedir pruebas de función tiroidea, TSH, T4 libre como mínimo. Podemos pedir perfil lipídico, el dosaje de vitamina B12 y folatos, especialmente si la persona es vegetariana, si la persona ha tenido, por ejemplo, una cirugía bariátrica, o sabemos que la persona tiene alguna enfermedad de mala absorción intestinal, entonces es importante este dosaje. Si hay antecedentes de que la persona pudiera haber estado consumiendo alguna sustancia, pues tenemos que pedir un test de drogas, ¿no?, en orina, benzodiazepinas, cocaína y marihuana, que son las más comunes. Y es importante pedir un electrocardiograma, un electroencefalograma y una tomografía de cerebro. ¿Cómo no? Pues se entiende que los trastornos que tiene la persona, los psicóticos, tienen su asiento en el cerebro, entonces es importante ver ese cerebro. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Ya. ¿Con qué se puede confundir la esquizofrenia? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? De uno ya les he hablado, la personalidad esquizoide. También podría confundirse con la personalidad esquizotípica. De hecho, si recuerdan, les expliqué que la personalidad esquizotípica, incluso la CIE-10 directamente la ponía junto con los trastornos psicóticos. Pero en los trastornos de personalidad, incluyendo el trastorno de personalidad esquizotípico, no deberían haber ni ideas delirantes,
ni alucinaciones. Desde ya, la presencia de estos dos síntomas, pues descarta que estemos frente a un trastorno de personalidad. Ahora, ¿podrá haber un trastorno de personalidad que desarrolle esquizofrenia? ¿Qué creen? No. Sí, puede haber. Sobre llovido mojado, digamos, sería muy mala pata, pero es posible. Y eso haría el diagnóstico un poco más complicado. Bueno, por supuesto que para cuestiones de evaluación tampoco voy a poner los casos clínicos tan complejos, pero vean ustedes que podría haber que de repente una persona que tuvo una personalidad paranoide a sus 23, 24 años, plaf, inicia una esquizofrenia. Puede pasar. O una persona con personalidad esquizotípica que también desarrolle la enfermedad. Es posible, es posible. También es importante hacer diagnóstico diferencial con los trastornos del afecto. Con el trastorno bipolar, recuerden que hay manías psicóticas y depresiones psicóticas, ¿no? Hablando de trastorno bipolar. Y también con la depresión, hay depresiones graves psicóticas. Entonces, en alguien que tiene ideas delirantes o alucinaciones, cabría pensar en esquizofrenia, pero si la sintomatología afectiva es mucho más importante o temporalmente empezó antes que la psicosis como tal, entonces ahí más bien hay que pensar en que es un trastorno afectivo secundariamente psicotizado. ¿Me dejé entender con esa última parte? Creo que no. No, a ver. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una persona con trastorno bipolar. Sí, ya sabemos que ese es su diagnóstico. Y la familia nos dice, no sabemos qué tiene el Faustino, em, no está durmiendo, está hablando muy rápido, dice que quiere viajar al exterior no, dice que quiere ir a vivirse al exterior, que acá en Bolivia ya todo está muy mal y se quiere ir a Irlanda y quiere abrir un negocio de cervezas allá. Esas no son ideas que podríamos decir delirantes, ¿sí? Pueden ser ideas sobrevaloradas. A fin de cuentas, pues no es imposible que alguien se pueda ir a Irlanda y abrir una tienda de cervezas, ¿sí? Pero si de repente a los 5 días la familia otra vuelta se comunica con nosotros y nos dice, doctor, no sé qué vamos a hacer. El Faustino dice que es el presidente de Irlanda y que además quiere comprar todo el departamento de Cochabamba para plantar trigo y fabricar cervezas que van a industrializar allá en Irlanda. No, pues esas ya son ideas delirantes y además son ideas delirantes de grandeza. En ese caso, nosotros decimos, esta es una manía psicótica, porque primero aparecieron los síntomas afectivos y después apareció la psicosis, que además es una psicosis, o sea, es decir, son ideas delirantes congruentes con el estado de ánimo eufórico o expansivo de la persona. A eso me refiero. Entonces, en esos casos, nosotros no decimos esto es un síndrome psicótico, esto es un síndrome maníaco, pero secundariamente psicotizado. Ahora sí mejor. Sí, doctor. Ok. Sí, doc. Ahora, y bueno, finalmente podemos hacer el diagnóstico diferencial también con el delirium. Recuerden que el delirium, bueno, puede tener un montón de síntomas, se puede confundir con muchos trastornos psiquiátricos. Al delirium fácilmente se lo puede descartar porque el delirium tiene inicio agudo, porque el delirium tiene alteraciones del nivel de conciencia, porque el delirium
está relacionado a síntomas y signos de problemas físicos. Entonces rápidamente uno se da cuenta de que esta persona que parece, no parece, que tiene ideas delirantes o está con alucinaciones, no es que tenga esquizofrenia, sino que tiene delirio. Además, recuerden, el delirium, perdón, en la esquizofrenia, para hacer el diagnóstico deben estar presentes los síntomas por lo menos un mes. Y si esta persona está psicótica desde ayer, no, pues eso no es esquizofrenia, ¿no es cierto? Ahora, todo cuadro psicótico de duración inferior a un mes, y que no es un delirium, claro, entra dentro de la categoría de un episodio psicótico agudo. Así se le llama. Entonces, antes de un mes es un episodio psicótico agudo. Todavía no podríamos darle el apelativo de esquizofrenia. Cualquier enfermedad física que de alguna manera afecte al cerebro puede dar síntomas psicóticos. Ya les he dicho, tumores cerebrales, neurocisticercosis, toxoplasmosis cerebral, encefalitis, epilepsia, lo que fuere. Si produce psicosis, entonces ahí no hablamos de esquizofrenia. Esos son síndromes psicóticos secundarios a epilepsia, a neurolupus, a toxoplasmosis, a intoxicación por mercurio, lo que fuere. Son síndromes psicóticos secundarios. También la esquizofrenia puede confundirse con personas que han consumido o se han intoxicado con alguna sustancia o que han usado algún medicamento o se han envenenado con algo. Personas que usan, por ejemplo, cocaína, marihuana, personas que están usando corticoides a altas dosis generalmente, o que se han intoxicado con plomo o con mercurio. ¿Se acuerdan, no es cierto? En el documento tienen ustedes el, eh, la información esta del origen, por ejemplo, del sombrerero loco. Estas eran personas que se dedicaban a la confección de sombreros, pero para teñir las telas de los que los hacían, utilizaban sustancias con mercurio. Y con el paso del tiempo, estas personas pues tenían los síntomas y los signos propios de la intoxicación crónica con mercurio, algunos de los cuales eran justamente el desarrollo de psicosis. Y de ahí les quedó el nombre de, o el apelativo de sombrereros locos. También las personas que tienen demencia o discapacidad intelectual pueden desarrollar síntomas psicóticos. En estos casos, lo que primero habrán desarrollado es su discapacidad intelectual o habrá sido su demencia. Creo que les conté el caso. Atendí una vez a una señora con discapacidad intelectual, creo que tendría sus 45 o 48 años, que aseguraba que estaba embarazada desde hace 2 años. Obviamente su discapacidad intelectual pues no le permitía tampoco no darse cuenta de que esto no era posible, pero ella aseguraba que iba a dar a luz, que iba a tener a su hijito y todo. Era alguien con un coeficiente intelectual inferior a lo normal. En ancianos, bueno, en personas con demencia, no necesariamente ancianos, pero personas con demencia, es muy común la aparición de ideas delirantes, por ejemplo, de tipo celotípico, paranoide, mmm, se van a topar seguramente, o incluso a lo mejor han conocido a algún abuelito o abuelita que de repente tiene la idea de que le quieren envenenar, de que se quieren quedar con sus bienes, que su esposa le es infiel, que le están robando, ¿no? Pero no es que tengan esquizofrenia, es que tienen demencia y secundariamente presentan síntomas psicóticos. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, doctor. Ya. Aquí. Existen criterios
o factores, mejor dicho, que pueden hacernos, no sospecharnos, pueden un poco predecir el curso que va a tomar la esquizofrenia. Son factores de buen y mal pronóstico. Es de buen pronóstico cuando la persona antes de la enfermedad tuvo un buen ajuste. Eh, Era alguien que se llevaba bien con las personas, tenía un buen trabajo o era bueno en los estudios, este, tuvo un crecimiento, una infancia o una adolescencia normales. Eso es de buen pronóstico. De buen pronóstico también es cuando el inicio es brusco. Brusco en este sentido no es que el sábado estaba bien y el domingo ya estaba con esquizofrenia, no. Brusco es cuando la enfermedad, por ejemplo, se desarrolla en unas 6 semanas, un par de meses. Eso es brusco. En cambio, un comienzo insidioso, que sería de mal pronóstico, es cuando la enfermedad empezó hace 1 año y medio, 2 años, y los síntomas se instauraron muy lentamente. ¿De acuerdo? También es de buen pronóstico cuando la enfermedad aparece después de un acontecimiento precipitante, un estresor. Yo conocí el caso de un muchacho que empezó la enfermedad tras que el amor platónico de toda su vida al final le dijo no gracias y pues le rechazó, ¿no? Su declaración de amor. Este muchacho después de eso empezó con unos comportamientos muy extraños y al poco tiempo se le declaró la enfermedad. Es de buen pronóstico cuando los síntomas son de predominio positivo. No se vayan a creer, ojo con esto, que hay esquizofrenias positivas y esquizofrenias negativas. No, son una conjunción de síntomas. O sea, los dos síntomas, los dos tipos de síntomas suelen estar presentes. Pero si hay más síntomas positivos, es mejor el pronóstico. Si hay más síntomas negativos, el pronóstico es peor. Cuando dentro de los síntomas hay sintomatología afectiva prominente, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha euforia, eso es de buen pronóstico. De mal pronóstico más bien es cuando el afecto se aplana, cuando la persona no expresa ninguna emoción. Si después de hacer el tratamiento prácticamente los síntomas desaparecen, eso es buen pronóstico. Pero si los síntomas no desaparecen, si hay síntomas residuales intensos, mal pronóstico. Cuando hay carga genética es de mal pronóstico. Es decir, si hay familiares con esquizofrenia, mal pronóstico, porque significa que hay más carga genética, pues. En cambio, si es un caso esporádico, nadie más en la familia ha tenido la enfermedad, eso es de mejor pronóstico. Los coeficientes intelectuales, a mayor coeficiente intelectual previo a la enfermedad, mejor pronóstico. El apoyo familiar es fundamental. Realmente quizás eso, por lo menos en nuestro medio, determina más el pronóstico de una persona. Y pues pónganse en los zapatos de una persona con esquizofrenia. Es decir, son personas que no tienen juicio de enfermedad, es decir, no consideran que sus voces o sus creencias erradas o falsas sean falsas. Por lo tanto, no consideran necesario ir a un psiquiatra, tomar medicamentos, dejar de hacer las cosas que están haciendo en relación a sus ideas. Entonces, es la familia quien, pues, presiona, obliga en algunos casos a la toma de medicamentos o a que la persona acuda a sus controles. Y cuando no hay una familia disponible, la enfermedad, pues, progresa. También es de buen pronóstico cuando no hay anormalidades neurológicas, cuando, por ejemplo, en la tomografía el cerebro parece normal, pero es de mal pronóstico cuando en ese cerebro aparecen atrofias,
aumento del volumen de los ventrículos o alguna otra anormalidad estructural. No está escrito acá, pero de buen pronóstico, no, mejor dicho, de mal pronóstico es cuando la enfermedad se inicia más temprano. Una esquizofrenia que se inicie, por ejemplo, no sé, a los 14, 15 años es de mal pronóstico, muy mal pronóstico. En cambio, si la esquizofrenia, en cambio, si la esquizofrenia aparece a los 25 o 30 años, es de mejor pronóstico. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, doc. Muy bien. Esto que tienen acá, esto de esquizofrenia paranoide, catatónica, simple, hebefrénica y residual, eran categorías antiguas que están en la CIE 10, pero ya no en la CIE 11. No tiene sentido que las aprendan. Y de hecho en el documento que ustedes tienen ha quedado como un pie de página, como una información extra, pero que no es necesario que se la aprendan por si acaso, ¿ya? Ahora sí, vámonos al tratamiento. Les había dicho que la esquizofrenia es una enfermedad de momento incurable. Em, es necesario, por lo tanto, que la persona reciba tratamiento de por vida. Este tratamiento, como todo tratamiento psiquiátrico, debería ser farmacológico y no farmacológico. No obstante, ustedes en algún momento, cuando estén en internado, cuando estén ejerciendo su profesión médica, en algún momento se pueden topar con situaciones de urgencia, con pacientes descompensados, que no han estado tomando los medicamentos, o en pacientes que están debutando con la enfermedad, que es el primer brote psicótico que tienen. En ese caso, pues ustedes tendrán que decidir si le dicen saque hora con el psiquiatra o internar a la persona y rápidamente dirigirla a la psiquiátrica del hospital donde ustedes estén ejerciendo, o decirle a la familia, mire, sabe que tiene que llevar a su familiar al hospital psiquiátrico. En Bolivia, hasta donde yo sé, no hay hospitales generales que tengan un ala psiquiátrica, que sería lo ideal, ¿no? Todo hospital tendría que tener un área psiquiátrica, pero bueno, acá todavía estamos en pañales con respecto a la integración de la salud mental y la salud física. Pero sí tenemos hospitales psiquiátricos, ¿no? Acá en Cochabamba tienen ustedes al Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios, que está acá en el kilómetro 7, sí, 7 camino a Quillacollo, en la Blanco Galindo. En La Paz tienen al San Juan de Dios ah, de los juandedianos, es de la Orden de San Juan de Dios. También hay un hospital psiquiátrico de la Caja Nacional. En Santa Cruz está el Benito Meni. En Sucre está el Gregorio Pacheco. En Tarija está el Intraid. Y ya, hasta donde es eso, son todos los hospitales psiquiátricos. No hay en Oruro, no hay en Potosí, no hay en Beni, no hay en Pando. En Santa Cruz además creo que hay dos privados, creo. Pero bueno, ¿cómo decidimos referir de urgencia a un paciente con esquizofrenia? Referimos o decidimos su hospitalización cuando tienen agitación psicomotriz o existe la posibilidad de que agredan a terceros. También es importante referir cuando existe riesgo de autoagresión o de suicidio. También cuando existe pérdida notable del sueño. Parece extraño esto, ¿no? Pues, ¿por qué voy a internar a una persona que no puede dormir? No parece tan grave. Lo que pasa es que tanto en la esquizofrenia como en el trastorno bipolar, el insomnio, este insomnio que aparece súbitamente
y pertinaz, digamos que ya son 5 días o 5 noches que la persona no puede dormir, en personas con estos diagnósticos es una señal muy importante de que se está avecinando una descompensación, que esa persona o se va a poner maníaca si es que tiene trastorno bipolar, o va a caer en una profunda depresión, o en el caso de la esquizofrenia, que van a aparecer ideas delirantes o alucinaciones. Entonces, antes de que eso ocurra, es mejor que la persona se interne. Y podría ser pues que se interne además por poco tiempo, ¿no? Que se quede un par de noches, un par de días, que los psiquiatras evalúen bien a la persona, que modifiquen a lo mejor un poco los medicamentos. No importa. Es mejor que la persona se quede un par de noches hospitalizada y bien monitorizada, a que la traigan 2 semanas después de que ha roto todos los vidrios de la casa o que ha agredido físicamente a alguien. Sí, por eso es que internamos a personas con esta pérdida notable del sueño. También se internan o tendrían que internarse personas que tienen alucinaciones auditivo-verbales imperativas. Mátate, lánzate por el balcón, mata a fulanito, fulanita, incendia la casa, hace explotar el auto. Este tipo de voces eh, que ordenan cosas pueden tener las personas. Y en la desesperación para no escucharlas más, una persona con esquizofrenia podría querer hacerles caso y hacer lo que le dicen las voces. Entonces, en esos casos, mejor se hospitaliza a la persona. También cuando tienen ideas delirantes persecutorias intensas. Imagínense que haya una persona que esté absolutamente convencida de que su vecino está envenenando el agua de su tanque todas las noches. Indignadísima, la persona podría, por ejemplo, querer pues golpearle a la salida de la casa. O podría querer cobrar venganza por por los planes malévolos que tiene el vecino de al lado. Entonces, en esos casos, cuando la persona podría querer agredir a alguien debido a estas ideas delirantes persecutorias, entonces es mejor que se interne. O imagínense una persona que tiene tanto miedo de que saliendo de la casa lo van a matar o lo van a secuestrar, que, por ejemplo, se ha quedado sin víveres o no ha pagado las cuentas y está sin luz y sin agua. En esos casos, no, mejor es internar a la persona. Y finalmente decidimos la internación cuando hay una pobre contención familiar. Esto se ve mucho en nuestros contextos, acá en Bolivia. Familias pobres donde la mamá, los hermanos tienen que salir a las 5 de la mañana, no sé, a vender fruta y regresan recién a las 7 de la noche. Y mientras tanto, el familiar con esquizofrenia, pues ni ha tomado sus remedios, ni se sabe dónde está porque pues, puede salir de la casa libremente. En esos casos, mejor que se interne. En los hospitales generales siempre hay trabajadora social o trabajador social que pueden ayudar a canalizar ayudas estatales quizás o de otra índole para que esa persona tenga un mejor soporte y una vez dada de alta exista alguna estrategia para que sea mejor supervisada la toma de la medicación y en general su estado de salud. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Ya. Ahora sí, vámonos con el tratamiento. La idea es que ustedes no sepan manejar
personas con esquizofrenia. De eso nos ocupamos nosotros los psiquiatras. Pero la idea es que ustedes sepan a grandes rasgos con qué medicamentos se tratan y qué estrategias no farmacológicas existen de tratamiento. Empecemos con lo farmacológico. Los medicamentos que se utilizan de base, los fundamentales, son los antipsicóticos. Todos los antipsicóticos tienen como mecanismo de acción el bloqueo de receptores de dopamina en el sistema nervioso central. Repito, todos los antipsicóticos tienen como mecanismo de acción el bloqueo de los receptores dopaminérgicos en el sistema nervioso central. ¿Qué enfermedad conocen ustedes en donde los niveles de dopamina caen o incluso la dopamina desaparece por una degeneración del locus niger? Parkinson. La enfermedad de Parkinson. Muy bien. Entonces, siguiendo esa lógica, si alguien que no tiene dopamina desarrolla enfermedad de Parkinson, pues, y si hay otra persona a quien yo le doy un bloqueador de los receptores de dopamina, en los hechos, con estos medicamentos, yo estaría produciendo una especie de Parkinson farmacológico, ¿no es cierto? Y es justamente esa lógica, o ese mecanismo, mejor dicho, el que explica muchos de los efectos secundarios de los antipsicóticos. Tengan en mente eso, por favor. Después voy a ahondar en en estos efectos secundarios. Existen dos grupos de antipsicóticos, los típicos y los atípicos, los de primera generación y los de segunda. Los convencionales también les llaman a los típicos. Estos típicos son antipsicóticos muy antiguos, muy antiguos. Fueron una revolución en el campo de la psiquiatría y de la neurociencia cuando aparecieron, porque hasta antes de esto, lo único que se hacía con las personas que tenían esquizofrenia era encerrarlas, meterlas en tinas con agua helada o hacerles terapia electroconvulsiva o hacerles lobotomía. No había más. En cambio, con estos medicamentos, al fin se logró mejorar su calidad de vida y mejorar muchos de sus síntomas. Estos antipsicóticos típicos tienen varios grupos farmacológicos. No vale la pena que se aprendan los grupos farmacológicos. Decirles que existe un antipsicótico que es muy potente, muy incisivo en la eliminación de alucinaciones e ideas delirantes y no es muy sedante, y otros antipsicóticos que son muy sedantes, pero no son tan potentes en cuanto a su efecto eh, eliminador de ideas delirantes y alucinaciones. Este antipsicótico potente es el haloperidol. Ustedes ya han escuchado hablar del haloperidol, porque en uno de los primeros casos clínicos que les subí de una persona con delirium, en algún momento les puse ahí en letras grandes haloperidol y creo que le puse incluso un emoticón de aplausos ahí alrededor. El haloperidol lo utilizamos en psiquiatría para varios tipos de trastornos, por ejemplo, para el delirium. Pero en este caso, el haloperidol se utiliza para la esquizofrenia. Es un medicamento muy versátil. Viene en gotas, como ustedes pueden ver acá. Viene en ampollas de 5 miligramos que vienen en presentación tanto intramuscular como endovenosa. ¿De acuerdo?
Hay una presentación en ampollas que es especial. Es la presentación tanto de 50 miligramos como la de 100 miligramos. Pero esta presentación es en formato de una sal. Es el decanoato de haloperidol. A diferencia de la presentación de 5 miligramos, cuyo efecto es inmediato, la presentación de decanoato es una presentación de depósito. Vale decir que cuando se aplica de manera intramuscular, siempre es intramuscular. Cuidado que le estén colocando o haciendo colocar haloperidol endovenoso a una persona. Siempre es intramuscular. A lo largo de todo un mes, ese haloperidol se va liberando en el torrente sanguíneo. Y por un mes, la persona no requiere tomar ningún medicamento. De tal modo que para personas que no tienen juicio de enfermedad, que no quieren tomar tabletas, que las esconden, que las escupen, para esas personas viene perfecto esta presentación. Viene perfecta esta presentación. Y no está acá con foto, pero también hay una presentación en tabletas. Las tabletas vienen de 5 miligramos. Repito, este es un medicamento muy potente en cuanto a sus efectos antipsicóticos. Rápidamente disminuye ideas delirantes y alucinaciones. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O hay dudas? Doctor, entonces, ¿cuál es el mejor? ¿El de depósito? Depende del caso, porque el problema de los de depósito es que usted no puede titular la dosis. Y podrían haber personas muy sensibles al haloperidol y poniéndoles una ampolla de 50 miligramos, podríamos provocarles efectos secundarios que no vamos a poder manejar porque pues ya está ahí la dosis. No se la vamos a poder retirar. En general, el haloperidol decanoato se utiliza cuando hemos utilizado por algún tiempo el haloperidol normal, en tabletas o en gotas. Entonces, cuando ya sabemos más o menos la dosis, entonces ahí nos podemos animar a hacer la sustitución con el haloperidol decanoato. En general, no es común que después de hacer el diagnóstico ya inmediatamente le pongamos el haloperidol decanoato, salvo situaciones de mucha urgencia. Por ejemplo, el caso que han escuchado ustedes de esta paciente, al final ella se enojó muchísimo conmigo porque estaba muy paranoide. Me decía, usted está en contubernio con mi hermana y con mi mamá, no quiero verlo a usted más. No quería saber nada de mí y además estaba queriendo irse lo más pronto posible del hospital. Entonces, en ese caso, lo único que me quedó por hacer antes de que ella se fuera es hacerle colocar una ampolla de haloperidol decanoato para que por lo menos ese mes estuviera un poco más serena y ojalá, una vez que ella hubiera adquirido un mejor juicio de realidad, podría haber acudido con un psiquiatra con un mejor ánimo, con mayor juicio pues de enfermedad. Pero en general, como le digo, no se utiliza de inicio la presentación en decanoato. Es después que se suele utilizar. ¿Respondí a su pregunta? Sí, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta con respecto al haloperidol? Ya, sigamos entonces. Dentro de los típicos, luego tenemos a estos dos. Tenemos a la clorpromacina. Ahí dónde está. Bueno, acá no se lee muy bien, pero es la clorpromacina. Se la conoce incluso en la literatura con el nombre comercial de Largactil o Longactil también, pero es la clorpromacina.
y este otro que es la levomepromacina. Estos vienen en tabletas de 100 miligramos. La levomepromacina también viene en tabletas de 100 miligramos, aunque acá está la presentación de 25 miligramos. Ambos vienen en ampollas, pero a Bolivia solamente llega la presentación en ampollas de la clorpromacina, no así de la levomepromacina. Antes llegaba, les voy a decir. Cuando yo era residente, era fantástica la asociación de una ampolla de levomepromacina de 25 miligramos más una ampollita de haloperidol de 5 miligramos. En 5 minutos, exagerando, el paciente más agitado, más violento, más agresivo, más delirante y alucinado, terminaba profundamente dormido con esta asociación. Lamentablemente, como les digo, pues ya no llega más la presentación en ampolla, pero esa es una combinación muy buena. Si alguno de ustedes se va al exterior y bueno, existen estos medicamentos, pues podría utilizar perfectamente esa asociación. Otra que es muy buena, bueno, lo vamos a ver con más calma más adelante, es la del haloperidol con el lorazepam, que no es un antipsicótico el lorazepam, es una benzodiazepina, pero también hacen buena dupla. Rápidamente sedan y tranquilizan a los pacientes. Les repito, estos medicamentos son muy sedantes, pero su efecto antipsicótico no es tan potente como el del haloperidol. ¿Hasta acá vamos bien? Uy, se está acabando mi batería. Deme un minuto, por favor. Ahora sí. ¿Alguna duda o pregunta? No más. Ya. Y luego tenemos a este otro grupo de antipsicóticos que son los atípicos. Estos se caracterizan por tener un buen efecto antipsicótico y la ventaja es que tienen menos efectos motores que los antipsicóticos de primera generación o típicos. Algunos de los nombres que puedo mencionar son el aripiprazol, la quetiapina, la olanzapina, esta es otra marca de quetiapina, y la risperidona. Este otro, la clozapina, es un casito especial. Ahorita les voy a comentar por qué. Todos estos hay en Bolivia. Hay el aripiprazol, hay la quetiapina, la olanzapina y la risperidona. Existen. Acá debo hacer un paréntesis social, si ustedes quieren. Recuerdan que la salud mental en general eh, para el gobierno boliviano, pues es la quinta rueda del coche. No se le tira mucha pelota. Por lo tanto, las enfermedades mentales no tienen programas específicos, así como el programa de tuberculosis, como el programa de VIH, ¿cuál más hay? Esta enfermedad, esta parasitaria del trópico, eh, oh, que causa úlceras, la espundia que le dicen, ¿se acuerdan? Ay, ¿cómo se me dio el nombre? Es un parásito en la piel. Hágame recuerdo, ustedes están más frescos en parasitología que yo. Eh, la... Ay, ¿cómo se me dio el nombre? ¿Podría ser la leishmaniasis? Leishmaniasis, gracias, esa. La leishmaniasis o el Chagas, ¿no? Esos son programas que tiene el gobierno y pues que a la persona que tiene la enfermedad le subvencionan el tratamiento. Pero para salud mental no hay nada de eso. Felizmente he sabido que con el ASUS sí hay disponible algunos antipsicóticos, es decir, una persona con esquizofrenia que tenga este seguro puede
adquirir, no puede, se le puede dar algunos de estos remedios. Pero hasta antes del ASUS, las personas con esquizofrenia se tenían que comprar sus remedios. El haloperidol, que es uno de los más antiguos, les decía, no es precisamente muy barato. La tableta de haloperidol de 5 miligramos más o menos oscilaba entre los 3, 4 bolivianos. De buen haloperidol, ¿no? No marca patito. Y muchas personas que usan haloperidol o usaron haloperidol podían abandonar el tratamiento por los efectos secundarios, que en un momento más les voy a explicar mejor cuáles son. Entonces, pues ni modo, había que utilizar estos otros. Pero estos, muchachos, si estos eran medio caros, o este haloperidol era medio caro, estos son la barbaridad de caros. Una tableta de aripiprazol de 15 miligramos fácilmente puede estar costando 15, 18 bolivianos la tableta. Y hay personas que podían llegar a utilizar hasta 30 miligramos al día. Una tableta de 300 miligramos de quetiapina, esta es de 200, pero viene de 25, 50, 100, 200 y 300 miligramos, puede llegar a costar hasta 30 bolivianos, 35 bolivianos. Y hay personas que pueden utilizar hasta 750 miligramos al día de quetiapina. La olanzapina, que viene en presentaciones de 5 y de 10 miligramos, la tableta de 10 miligramos fácil llega a costar entre 21 y 25 bolivianos. La risperidona, esta es la presentación en gotas. En gotas la verdad no sé cuánto estará, pero fácil pasa de los 100 bolivianos el frasquito, ¿no es cierto? En tabletas, la tableta de 3 miligramos, pues está costando, bueno, oscila entre los 11 bolivianos e incluso hasta los 15 o 18 bolivianos según la marca. Entonces, pónganse en los zapatos tanto de un paciente como de una familia de alguien que tiene esquizofrenia. Es una enfermedad incurable. Tiene que utilizar el medicamento de por vida. Y la persona, salvo que se haya hecho un diagnóstico precoz o salvo que tenga un muy buen soporte familiar y las condiciones sean las más favorables, pues en general, en nuestro medio, quiero decir, no es muy común que sobresalgan y puedan volver a ser totalmente autosuficientes. Lamentablemente, lo digo con mucha pena, muchas de estas personas terminan siendo totalmente dependientes económicamente de otras personas. Y díganme ustedes qué familia, por lo menos de estrato medio, puede pues darse el lujo de pagar 40, 50 bolivianos de tratamiento al día de por vida para alguien. Esto ojalá, bueno, cambie con el SUS, como les digo, porque creo que el SUS, hasta donde sé, está subvencionando el haloperidol y la risperidona, por lo menos eso. Pero hasta que el SUS empiece a funcionar como debe, porque tampoco está funcionando como debe, pues van a pasar algunos años seguramente. Y mientras tanto, las familias y las personas con esquizofrenia, pues tienen que hacer peripecias para poder solventar sus tratamientos. Sí, ese era el espacio social que quería tocar, pero que es relevante, es importante. ¿Sí? Cuando ustedes atiendan a una persona con esquizofrenia o su paciente les cuente así, pues de chiripazo, por hacer charla de que su hermano tiene esquizofrenia, su hijo tiene esquizofrenia, pónganse a pensar en esta situación. El tener esquizofrenia o el tener un familiar con esquizofrenia representa mucho estrés. Y ustedes saben, ya les he explicado tanto, el estrés puede ser un factor predisponente, desencadenante y perpetuante incluso de enfermedades físicas. ¿Listo? Bueno, fin del paréntesis social. Ahora,
Les había dicho que, bueno, estos antipsicóticos atípicos nacieron, pues, para, ¿qué les digo? Ah, superar los efectos motores que tenían este tipo de antipsicóticos. Pero el problema está que mejoraron eso, pero empeoraron en otro aspecto. Y eso me lleva a hablarles de los efectos secundarios. Vamos allá. Los efectos secundarios de los antipsicóticos pueden, si ustedes quieren, clasificarse en agudos y crónicos, por decirlo así. Los efectos agudos suelen ser motores. Y estos pueden ser de varios tipos. Uno de ellos es el que vamos a ver a continuación. Esta es una mujer que pues o le han empezado a dar algún antipsicótico o por algún motivo ha consumido un antipsicótico, no habiéndolo consumido antes o consumiéndolo en una dosis mayor a la usual. Fíjense. Noten ustedes la contracción muscular sostenida de los músculos del antebrazo, seguramente de los maceteros, de los músculos del cuello además. Esto es a lo que se llama una distonía aguda de torsión. Y repito, es un efecto agudo del uso de antipsicóticos. Otro efecto secundario motor del uso de antipsicóticos es el que ya les mostré en el segundo capítulo, pero ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Este hombre tiene movimientos voluntarios, él quiere moverse, él está moviendo el abdomen, está moviendo las piernas, un poco las manos también. El médico que le está entrevistando le ha dicho, por favor, trate de mantenerse quieto el mayor tiempo posible, pero él no puede. Necesita imperiosamente moverse. ¿Cómo se llamaba este síntoma? No se mueva, le dice el doctor, pero miren cómo el pobre tiene que moverse de alguna manera. ¿Cómo se llamaba esto? ¿No era el síndrome de Tourette? No. En el síndrome de Tourette, ¿Teotías? no tampoco. Vamos a ir por partes. En el Tourette no hay ningún antecedente de que la persona esté consumiendo antipsicóticos. En las estereotipias, los movimientos son voluntarios, pero la persona no lo hace porque sienta una sensación desagradable al estar quieta. ¿Cómo se llamaba esto? Compulsión. No, en los manierismos la persona le da dramatismo a las cosas que está diciendo. Compulsión. No, en la compulsión las acciones son repetitivas, son más complejas y una vez más, la persona las hace no en respuesta a una sensación desagradable de estar quieta, lo hace más bien en respuesta a ideas obsesivas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Inhibición motriz. Ay, perdón. No, en la inhibición motriz la persona más bien no se mueve. Acaticia. Acatasia. Acaticia. Esto es acaticia, muchachos. Acaticia.
Este es uno de los efectos secundarios de los antipsicóticos. ¿De acuerdo? Vean cómo la persona tiene que moverse, se no le queda de otra. Y creo que les dije ya en esa clase, hay personas que hasta se han suicidado de la desesperación que sentían de tener que moverse todo el tiempo. Bueno, pero ¿qué hacemos si a ustedes les llega un paciente a urgencias, así todo torcido y adolorido, o un paciente así, totalmente acatísico? Dos cosas. Si hay una distonía aguda de torsión y el paciente pues está muy adolorido, una vez yo vi a un paciente que tenía la lengua protruida y los maceteros se le habían contraído, es decir, se estaba mordiendo la lengua y estaba empezando a sangrar incluso. Podría perfectamente pues cercenarse la lengua a esta persona. En esos casos de mucha urgencia, rápidamente ustedes lo que pueden aplicarle es una ampolla de diazepam endovenoso. Recuerden que el diazepam, bueno, todas las benzodiazepinas, pero especialmente el diazepam es muy miorrelajante. Entonces esto por un lado va a tranquilizar a la persona, pero lo más importante va a relajar esos músculos contraídos. Otro medicamento específico para esto, para esta contracción muscular sostenida, es el uso de anticolinérgicos. Por ejemplo, el viperideno. Este es un medicamento que existe acá en nuestro medio. Al viperideno también se lo utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ustedes le dan una tableta de 4 miligramos a esa persona y esperan. ¿Sí? El efecto suele tardar más o menos una hora, hora y media hasta que haga efecto. Pero si, repito, si la situación es aguda, muy urgente, mejor pónganle una ampolla de diazepam endovenoso. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Ya, de acuerdo. Ahora algo ha pasado con mi computadora que se ha trabado. Deme un minuto. Doc, disculpe. Dígame. Yo tengo una pequeña pregunta. Acá en el libro habla sobre de los anticonvulsivantes, nombra a la carbamazepina. Ajá. Y yo sé que también existe la oxcarbazepina y que una vez un psiquiatra igual me dijo que supuestamente como que la carbamazepina tiene efectos adversos o secundarios más fuertes que la oxcarbazepina. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las dos? Y como que para mí, por nombre al menos, se parecen harto. Ah, bueno, eso no está tanto dentro del tema de esquizofrenia porque esos son más bien anticonvulsivantes, pero el que es más benigno, que tiene menos efectos secundarios, es la oxcarbazepina. Ah, ya, doc, gracias. Sí, sí. Ahora, estos eran efectos agudos de los antipsicóticos, ¿sí? Pero también hay efectos a largo plazo. Y dentro de los efectos a largo plazo motores, no sé por qué no está funcionando mi mouse, ya, tenemos a este. Ahorita les muestro. Acá. Esto es a lo que se llama la disquinesia tardía. Vean la postura que mantiene esta mujer y cómo mueve el brazo. Vean el cuello. Sí, son unos movimientos así como coreoatetoides. Incluso pueden haber movimientos tipo balismos, así de tanta amplitud. Bueno, ahí el médico le ha dicho, ¿no? Que se toque la nariz. Pero vean cómo la persona tiene el cuello ahí como torcido.
Ahora fíjense en este otro caso. Esta es una mujer que tiene disquinesia tardía, pero no tanto en el tronco, sino más bien en los músculos de la lengua y de la cara. Bueno, ella está hablando, ¿no? Pero vean cómo la lengua parece que estuviera reptando dentro de su boca. Lamentablemente, este tipo de efectos secundarios disquinéticos no tiene cura. Una vez que se instauran, no hay ningún medicamento que pueda hacer que reviertan. La única manera de poder paliar en algo estos movimientos es cambiar a un antipsicótico con un menor perfil de efectos motores. Y eso me lleva a hablarles de este antipsicótico que les dije que les iba a hablar más ratito. Es la clozapina. De todos los antipsicóticos, estos y estos, este es el más benigno en cuanto a sus efectos motores. Es una maravilla. Prácticamente no produce ningún efecto motor. Pero ustedes me dirán, bueno, pues si es tan maravilloso, ¿por qué no se lo utiliza a pasto? Pues, ¿para qué utilizar todos estos si se puede usar este? El problema está en que la clozapina tiene tiene una alta probabilidad de producir depresión medular ósea. Es decir, puede producir agranulocitosis incluso mortal. De hecho, cuando se empieza el tratamiento con la clozapina, se deben solicitar hemogramas semanales al principio del tratamiento. Y a uno no le venden la clozapina si primero no muestra su hemograma. No existe este medicamento en Bolivia. Las pocas personas que utilizan el remedio acá se lo deben hacer traer pues por encomienda o de alguna otra manera. Existe otro tipo de efectos secundarios a largo plazo y esta vez más propio de estos medicamentos, los atípicos. Y esos son los efectos metabólicos. Quienes utilizan antipsicóticos atípicos tienen una mayor predisposición a la hipertensión, a la obesidad, a la intolerancia a la glucosa, a un estado inflamatorio y protrombótico y a la dislipidemia. Se les suben mucho los LDLs y se les bajan mucho los HDLs. Y todo esto, ustedes lo saben bien, configura un síndrome metabólico. Entonces, pues comprenderán ustedes que los antipsicóticos no son de ninguna manera aguasantas. Y si ustedes atienden a una persona con esquizofrenia, más aún si es alguien que utiliza risperidona, aripiprazol, olanzapina o quetiapina, deben siempre monitorizar su presión arterial, hacer controles periódicos de sus glicemias, sus hemogramas, ¿no? Y estar pendientes también del peso y recomendar mucho que la persona se mantenga activa. Hay un efecto más que es totalmente impredecible. Puede ocurrir a la segunda dosis de haloperidol como después de 30 años de haber tomado haloperidol a la misma dosis. Y es el síndrome neuroléptico maligno. Este es un síndrome que se caracteriza por una depresión excesiva del tono dopaminérgico en el cerebro y que produce un estado de rigidez intenso. La persona realmente queda totalmente paralizada, rígida, como una tabla. Y esta excesiva rigidez produce un aumento de la temperatura corporal y el daño de las fibras musculares, incluso su destrucción. Y esto, o sea, este aumento de la temperatura puede dar hiperpirexia, que ustedes saben es mortal,
la temperatura puede subir a 40, 41 grados y la persona fallecer. Y la liberación de creatinfosfoquinasa, que es lo que está dentro de las fibras musculares, al torrente sanguíneo puede taponar los riñones y hacer una injuria renal aguda. Entonces, si ustedes tienen a alguien con este síndrome o tienen la sospecha de que la persona pudiera tener este síndrome, rápidamente tienen que referir a terapia intensiva. Esto no es para manejo de segundo nivel, tiene que ser manejado en un tercer nivel y en terapia intensiva además. ¿Cómo sospechan ustedes este síndrome? En alguien que está consumiendo o ha consumido algún antipsicótico, encontrar 2 o más de los siguientes signos o síntomas: diaforesis profusa, disfagia, tremor, incontinencia, alteración del nivel de conciencia, que puede ir desde la confusión o obnubilación hasta el coma, mutismo, taquicardia, presión arterial elevada o muy fluctuante, leucocitosis y niveles elevados de creatinfosfoquinasa. Si no hay ninguna otra causa para estos síntomas o signos, una infección, por ejemplo, o alguna otra enfermedad neurológica, entonces, y hay el antecedente de consumir antipsicóticos, entonces la sospecha es alta y rápidamente deben ustedes referir a terapia intensiva o tienen que solicitar la interconsulta con terapia intensiva si es que el paciente está en un hospital general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, para un poco ya ir redondeando las cosas. Dentro de los efectos comunes de los antipsicóticos convencionales o típicos, tenemos a los extrapiramidales, que son la disquinesia tardía y el síndrome neuroléptico maligno. Tenemos a los trastornos endocrinos. Este es importante, la hiperprolactinemia. Justamente porque el bloqueo de la dopamina afecta a la vía dopaminérgica tuberoinfundibular, es que la persona puede secretar grandes cantidades de prolactina. Esto puede producir ginecomastia, galactorrea, amenorrea, disminución del deseo sexual. También pueden haber efectos neurovegetativos, por ejemplo, la hipotensión postural. Estos medicamentos tienen un potente efecto anticolinérgico, por lo tanto pueden producir visión borrosa, constipación y retención urinaria. ¿En quiénes debemos estar atentos? Pues, por ejemplo, en personas de la tercera edad o en personas con hiperplasia prostática. Además, también tienen un efecto relacionado a la histamina, tienen potentes efectos antihistamínicos y esto puede producir sedación y disfunción cognitiva. Si hablamos de los atípicos, les había mencionado que es importante los síntomas o los efectos metabólicos. Entonces puede producir un aumento de peso, dislipidemia, tendencia a la diabetes. También pueden producir arritmias, pueden alargar el intervalo QT, pueden producir hipotensión o hipertensión arterial. Y este otro que es más propio de la clozapina, pero raramente alguno de los otros también podría producirlo, es la neutropenia y la agranulocitosis. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna duda o pregunta? Doctor, ¿la catequiza sería por uso de fármacos típicos o atípicos? ¿O ambos? Gracias por su pregunta. Todos los efectos motores, disquinesia, acaticia, distonías de torsión, pueden ser provocados por todos los antipsicóticos, por cualquiera, pero es más común por estos, por los típicos o convencionales. Pero hay personas, yo he visto casos de personas que han tenido distonías de torsión, por ejemplo, con el aripiprazol. Es menos común, es cierto, pero es posible ver también con estos medicamentos.
¿Respondí a su pregunta? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, finalmente decirles que se pueden utilizar otros medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. ¿De acuerdo? Son un apoyo. Se pueden utilizar en asociación con los antipsicóticos. Podemos utilizar, por ejemplo, ansiolíticos como las benzodiazepinas, el lorazepam y el clonazepam. Se puede utilizar la carbamazepina también. En algunos casos también se puede utilizar el carbonato de litio, el ácido valproico. De manera experimental se está viendo la utilidad de la aspirina, el ácido acetil salicílico y los suplementos de omega 3. Estos dos, en el entendido de que se sospecha que la esquizofrenia podría tener un componente inflamatorio importante. No son medicamentos, que una vez más repito, que estén, a ver, si en el examen les digo cuáles son los medicamentos de base o los fundamentales en el tratamiento de la esquizofrenia, y está alguno de estos, pues no, ninguno de estos es. De primera intención, un psiquiatra pues no le va a recetar carbamazepina a una persona con esquizofrenia. Siempre recetará primero alguno de estos. Solamente cuando estos medicamentos fallan o dan una respuesta muy parcial, recién nos animamos a combinarlos con alguno de estos. Muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo de la clase, tengo menos de un minuto. ¿Alguna duda o pregunta final hasta aquí? Nada más. No, doctor. Bueno, vamos a quedar aquí entonces. La siguiente clase terminamos con esquizofrenia, con el tratamiento no farmacológico. Hablaré una pequeña cosita de trastorno de ideas delirantes y vamos a empezar ya con los trastornos afectivos. Ahí voy a empezar seguramente ya con el tema de depresión. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, Hasta luego, adiós. doctor. Adiós.